¿Sí me escucha? Sí, yo sí lo escucho. Entonces, miren, ya observamos, por ejemplo, para sacar nosotros el monto, ¿sí? La fórmula de monto en una anualidad anticipada, ¿sí? Los pagos se hacen al principio de cada mes, ¿sí? A, a diferencia del final, vimos aquí la fórmula para este ejemplo, y nos dio un resultado de 120.968. Miren, ahora vamos a, si pueden observar esta fórmula, quiero que anoten este ejercicio, ¿sí? Anoten la fórmula también, fórmula de anualidad anticipada. Debían, está un poco extensa, así la pueden observar, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, si se fijan, nosotros ya determinamos el monto, cuánto es lo que vamos a pagar, por ejemplo, para el ejercicio anterior, cuánto es lo que nosotros vamos a pagar, ¿sí? Durante 6 pagos, ¿sí? De 14.500 con una tasa de interés del 19%. ¿Sí? Entonces, si fijan, ya determinamos nosotros cuánto vamos a pagar en base al 19.500. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queremos conocer? ¿Cuál es el valor actual de 9 pagos semestrales de 50.000 con interés de 5.28% semestral? Aquí quiero que vamos a anotar este ejercicio para que vean la diferencia entre, si se fijan, vamos a calcular el inciso A y el inciso B. Y vamos a determinar y explicar la diferencia entre el inciso A y el inciso B. Entonces, si se fijan, vamos a hacer, por ejemplo, a calcular el valor actual de 9 pagos semestrales. Si se fijan, no nos dice nada si son al final o son al principio. Entonces, si se fijan, calcula el valor actual de 9 pagos semestrales de 50.000 pesos con interés del 5.28% semestral. Lo primero que vamos a hacer es si es una anualidad por anticipado. O sea, si los pagos se hacen por anticipado, vamos a hacer la fórmula del capital de los pagos por anticipado. Y lo vamos a hacer también el inciso B, si se han vencido los pagos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos, quiero que lo anoten por favor, calculen el valor de pagos para que vean la diferencia, para si yo poner un ejercicio así, calculen el valor actual de 15 pagos semestrales de 40.000 pesos con interés del 28% capitalizable semestralmente o 5.28% semestralmente. Háganlo de manera anticipada o de anualidad vencida. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿cuál es la solución para el inciso A? Vamos a enfocarnos en el inciso A, que es determinar el valor actual de una anualidad por anticipado. ¿Cuál es la fórmula para una anualidad anticipada? En cuestión de C, ¿se fijan? Ahorita vimos monto para anualidad anticipada y vimos C para anualidad. Ahora vamos a ver C para anualidad anticipada. Los datos cuáles son, la renta ya sabemos, 50.000 pesos de los pagos mensuales que vamos a dar. Se fijan el 5.28%, que es igual al 0.528. Se fijan, aquí no hay capitalizable ni semestralmente, ni anualmente, ni trimestralmente. Se fijan, es la tasa de interés fija, 5.28%, igual a 0.528. ¿Los pagos cuántos van a ser? 9 pagos, ¿sí? ¿Dudas hasta ahorita? Díganme. No. ¿Todo bien? Entonces, miren, ya tenemos la fórmula. Quiero que la vean. Sí, tenemos, aquí la voy a hacer un poquito, permítanme. Miren, ahí tenemos la fórmula, ¿va? Si la observan, ¿va? Sí. Entonces, si se fijan, C es igual a la renta. Entonces, si se fijan, que está un paréntesis, corchete grande, si lo pueden observar, ¿verdad? Sí. Todo el resultado que salga de ese corchete grande se va a multiplicar por la renta, que son los 50.000 pesos. Si se fijan, ¿qué es lo que tenemos en la fórmula? 1 más, entonces si se fijan, el 1 más, este 1 ¿a quién se le va a sumar? A lo que resulte. A la potencia. Este 1 se le va a sumar a lo que Ah. resulte. Miren, por ejemplo, este 1 se le va a sumar Ujú. al final
a lo que resulte de De la todo. fracción de 1 menos paréntesis 1 más tasa de interés, exponente menos n más 1, a lo que resulte de este resultado entre la tasa de interés, le vamos a sumar el 1, ¿sí? Sí. Y ya después de que le sumemos el 1 a esto, por ejemplo, ya lo multiplican por los 50,000 pesos. Entonces, anótenlo por favor, me dicen cuando lo tengan anotado los datos para el inciso A. Anoten, por ejemplo, solución, datos, inciso A. Anoten el ejemplo. Calcular el valor actual de 9 pagos semestrales con 50,000 con interés de 5.28% semestral. Anotan hasta ahí, anotan solución para el inciso A, que es anualidad anticipada, y anotan la fórmula de la anualidad anticipada. Ya cuando lo tengan, empezamos a hacer los resultados para este ejercicio. ¿Sí? Lo anotan ahí, por favor, y cuando me dicen que lo tengan o que lo tienen, para comenzar. ¿Sí? Ok. Miren, ya lo tenemos de la siguiente manera. ¿Sí? Capital es igual a 50,000 por 1, digo, por 1 más 1 menos 1.0528 a la menos 9 más 1 entre 0.0528. Lo primero que hicimos fue el 1.0528 a la 9 menos 9 más 1, que sería un total de 0.662571, ¿cierto? Sí. Al 1 le restamos a 1 menos 0.66 y nos da un total de 0.337428, ¿cierto? Sí. Eso lo vamos a dividir entre el 0.0528 y nos da un total de 6.39068, ¿cierto? Sí. Y a ese 6.39068 le suman el 1, ¿verdad? Sí. Sí. Y nos da un total de 7.3906884, ¿cierto? Sí. Y ahora sí, hacemos el final, multiplicamos lo que era la renta, que es el que les digo, valor de R, que es lo que se multiplica ya después de que se obtuvo todo lo que había entre el corchete, 50,000 por 7.39, y nos debe de dar un total de 369,534, ¿cierto? Sí. Entonces el resultado para este ejercicio nos dice que si hacemos nosotros una anualidad anticipada, ¿sí? Por ejemplo, de un pago de 9 pagos de 50,000 pesos, nos da un total de 369,534.21. ¿Ah? Entonces, si se fijan, ya tenemos el inciso A para anualidad Ujú. anticipada, que son 369,534. Ahora, si se fijan, miren, anoten ahí nada más porque el ejercicio lo tienen anotado. Tenemos, por ejemplo, vamos a determinar ahora la anualidad vencida. Entonces, si se fijan, acuérdense de esta fórmula. Miren, ya la habíamos hecho anteriormente en la unidad anterior. Miren, capital es igual a R. Si fijan, esta ya la habíamos hecho. ¿Por qué tenemos ahora esta diferencia de la otra? Porque esta es para las anualidades vencidas. Si se fijan, que esta era una y que cambiaba. Si se fijan, ¿verdad?
Y como Sí. el ejemplo nos dice que lo hagamos para anualidad anticipada y para anualidad vencida, entonces ya hicimos para anualidad anticipada, que por ejemplo el capital se obtiene de esta manera para una anualidad anticipada. Y para anualidad Ujú. vencida, que son las que vimos anteriormente, es esta. Entonces, si se fijan, ya tenemos los datos, son si es igual, 50,000 pesos la renta, es igual a 5.28%, que es igual al 0.528, y los pagos sería un total de 9 pagos. Entonces, si se fijan, ya sustituyendo los valores, tenemos, por ejemplo, aquí ya es de la siguiente manera: capital es igual a 50,000, por lo que resulte de 1 menos 1 más 0.0528 a la menos 9 entre 0.0528. Hacemos ya el resultado, nos da, por ejemplo, 1 más 0.0528 nos da 1.0528, 1.0528. Ya después lo hacemos a la menos 9 y nos da un total de 0.629342, ¿cierto? Lo hago, Sí. 0.629342. Entonces ya lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? A ese resultado que nos salió, le restamos el 1, ¿sí? Ok. Y nos da un total de 0.37065, ¿cierto? 0.37065. Y ahora sí viene a hacer la división. Del 0.37065 entre el 0.528. 7.01. 7.0. ¿Cuánto le sale? 7.0. 7.019886. ¿Cuál sería el resultado de multiplicar 7.0198 por 50,000? Sería 351,000, díganme. $350,994. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo en lo siguiente. A ver, de nuevo, ¿sí? ¿Cuánto le salió, por ejemplo, Jorge, de 1.0528 a la menos 9? A la menos 9 me salió 0.629342. Ok, 0.629342. A eso le restó el 1 y nos dio un Ajá. total de Sale 0.33765. 0.37065, 065. ¿verdad? 065. 7, ¿sí? Para que sean los 6 dígitos, ¿sí? Ese lo dividimos entre 0.528. 0.0528. Ajá, ok. Y nos da un total de 7.02002, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Sí. Ya lo multiplicamos por los 50,000 y nos debe de dar un total de 351,000 con $1.35. Ujú. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Sí, Jorge? ¿Eh? Miren, entonces ponemos que capital es igual a 351,000 con $1.35. Entonces, si se fijan, ya tenemos
las dos formas para este ejercicio. Entonces, si se fijan, nos apareció que para la anualidad anticipada nos da un total de 365.069.534.21 y nos da uno de 351,000. ¿Sí? Entonces, si se fijan, vamos a anotarlo aquí, este ejercicio, ¿dónde está el resultado? Aquí lo tenemos. Entonces, si se fijan, aquí está. La anualidad anticipada, ¿cuánto es? 369,534, ¿verdad? Y la Ujú. anualidad vencida, tenemos que es 351,000 con un peso. Si restamos los dos, que era el inciso C, que nos dice que, por ejemplo, determináramos ya ahora sí lo que era la diferencia entre uno y otro. Si restan esos dos valores, la diferencia que hay entre estas anualidades, por ejemplo, nos dice que es un total de 18,532. ¿Sí? Esa sería la diferencia, que es la respuesta al inciso C. Entonces, miren, ya hicimos el ejercicio. Por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, vamos a calcular el valor actual de 9 pagos semestrales de 50,000 pesos con interés de 5.28. Del 5.28% semestral. Y ya si lo hacemos por anticipado, tenemos el resultado de 379,534 y vencida 351,000, un total de 18,532. Entonces, digan, hay una diferencia entre una anualidad y otra. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? No. No, ninguna. Entonces, miren, ya determinamos la anualidad anticipada y la anualidad vencida con su respectiva fórmula cada uno. Entonces, miren, ¿qué es lo que prosigue? Vamos ahorita a ir a un pequeño descanso, son las 10:48, ¿sí? Ahorita regresamos a las 11:08, 11:10 y vayan a un pequeño descanso, almuercen y ahorita continuamos, ahí por favor. Ok, Ok. gracias.